Estás escuchando Global Standards, el podcast de los sistemas de gestión. Bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Global Standard, el espacio para compartir evidencias, hallazgos y sobre todo experiencias personales de los procesos de auditoría y certificación, relatados desde un punto de vista menos técnico y como nunca nadie te lo ha contado. Muchísimas gracias por escucharnos. Mi nombre es Eduardo Rondero y tengo el gusto de ser su anfitrión para este nuevo episodio del podcast y sobre todo con un tema muy interesante. Ya están aquí las personas que son los expertos directamente que nos van a ayudar a participar en él. Y para esto, pues nos vamos a poner en contexto. La definición de qué es una organización en un sistema de gestión es persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos. El establecer y lograr y dar cumplimiento a los objetivos se vuelve una parte del compromiso de la dirección en el sistema de gestión. Es por esto, por lo cual, el establecimiento de objetivos en un sistema de gestión se vuelve una parte crítica y sobre todo indispensable. ¿Pero qué implica esto para las organizaciones? ¿Qué tipo de objetivos son los que yo tengo que gestionar? Y sobre todo, ¿cómo se evalúan durante el requerimiento de la auditoría? Para tratar de dar respuestas a estos cuestionamientos, establecer conclusiones y sobre todo obtener experiencias de nuestros invitados, traemos para ustedes el tema de hoy: tips para el establecimiento de objetivos en un sistema de gestión. Y para esto tengo el gusto de contar con dos personas muy importantes para mí y sobre todo que tienen mucha experiencia en estos aspectos de los sistemas de gestión como tal. Y se encuentra conmigo Cassandra Navarro, que es auditor multistándar. Muchísimas gracias, Cassandra, por estar aquí. Gracias por la invitación. Y Germán Zárate, que también es auditor multistándar y también eres director de una empresa que fabrica bebidas alcohólicas. Sí, muchísimas gracias y pues aquí estamos para lo que se ocupe. Muchísimas gracias obviamente por su tiempo y sobre todo por querer participar. Pero me gustaría que ustedes se pudieran presentar para que el público pues los conozca un poco más al respecto, que nos puedan decir qué estándares tienen, cuántos años de experiencia tienen directamente en estos temas de los sistemas de gestión. Ok, pues bueno, mucho gusto a todos, placer saludarlos. Cassandra Navarro, auditor multiestándar. Actualmente yo tengo 4 años dentro de Global Standard, 2 años efectivos como tal, auditando oficialmente tercera parte. Anteriormente, pues con auditorías internas en giro agrícola. Entonces, bueno, aquí los esquemas que yo manejo son de inocuidad, ISO 22000, FSC 22000, Primus, Global Gap y 9001. Ok, todos con objetivos también. Claro. De su estructura. Germán, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, yo tengo ya alrededor de unos 20 años ya en estos temas de los sistemas, desde la industria. Después me metí al lado oscuro de las auditorías y después ya volví a retomar el tema de las empresas, pero igual sigo incorporando o haciendo auditorías. Entonces, los esquemas que yo manejo son inocuidad, como FSC, HACCP, buenas prácticas, ISO 22000. Temas de integrados 14, 9000, 45, 21, que es educación, y un poquito de 37, que es antisoborno. Es lo que estoy manejando. Perfecto, y va a ser muy interesante ver cómo desde el punto de vista de inocuidad y con otros tipos de estándares y sobre todo ya con tus responsabilidades como director, ver cómo es que se gestionan los objetivos desde esos 3 puntos de vista. Pues, ¿les parece que iniciemos? Sí, claro. Pues vamos a comenzar. ¿Quieres ser parte de la mesa de los auditados? Te invitamos a participar en nuestro siguiente programa, Diseño y Desarrollo. ¿Me aplica o no me aplica? Haz tus comentarios en este video o directamente en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter o LinkedIn. Argüendes, fregadazos y sobrevivientes. Objetivos. A lo mejor cuando tocamos este tema para algunas organizaciones se empiezan a morder las uñas. Sí. Pero ¿qué es un objetivo? Sobre todo desde su punto de vista para un sistema de gestión. Pues como todo aquel camino, ¿no?, que nos va a llevar hacia la meta en común que tenga la organización. Ok. Es una meta a lograr. O sea, es algo que nosotros nos planteamos como organización y que lógicamente basadas en la misión, en la visión que tiene la organización, tenemos que tener metas a lograr. Entonces eso nos va a provocar que realicemos objetivos que sean congruentes con cada proceso y lógicamente que nos enfoquen a lo que la empresa quiere llegar en un futuro, a lo mejor cercano, a mediano plazo o a largo plazo. Entonces, eso es un objetivo, es una meta a lograr, y cada empresa o cada organización, dependiendo del sistema que adopte, es el tema que va a implementar o que va a tener que llevar a cabo. Desde un punto de vista muy personal, para mí los objetivos han como que tomado mucho interés de unos años para acá,
por la misma evolución de los sistemas de gestión, porque ahora todos los sistemas de gestión van enfocados a lograr los objetivos del mismo sistema. Eso también trajo modificaciones y sobre todo, ustedes, ¿qué opinan al respecto de esto ya como estructura de los sistemas? ¿Por qué tienen tanta relevancia los objetivos? Pues si te fijas, anteriormente las normas antes manejaban mucho lo que eran acciones correctivas y acciones preventivas. Entonces ahora ya meten un enfoque diferente en las normas, que es el análisis basado o el pensamiento basado en riesgos. ¿Qué nos va a hacer eso? El prevenir y poder lograr los objetivos previstos. Entonces ahí volvemos a lo mismo. Te planteas un objetivo y con el pensamiento basado en riesgos tienes que llegar a esos objetivos. Entonces ya todas las normas hacen como ese macho, cuadre. Sí, cuadre. Entonces, al final, lo que están buscando las normas es que realmente nosotros nos planteemos metas retadoras, pero que sean enfocadas a cada sistema que ustedes o que cada quien escoja para poder lograr esa meta en específico que requiere la compañía. Sí, ya se hace de calidad, inocuidad ambiental. ¿Cuál es tu punto de vista? Sobre todo que los objetivos vayan hacia que abonen al cumplimiento que se está buscando. Ok. Y eso es importante porque, como bien lo comentaba Germán, ya la norma ya no la podemos ver como puntos independientes. La norma se empieza a integrar. El establecimiento de objetivos tiene que ver con las mismas responsabilidades de la dirección, con el contexto ahora, el riesgo y con la mejora continua, ¿no? Que también es otro de los pilares que los estándares están impulsando en referencia al seguimiento de objetivos. Sí, de hecho algo bien interesante que está pasando en la actualidad es de que como las normas ya traen la misma estructura, lógicamente ya puedes ver en muchas empresas sistemas integrados. Ya no solamente ves un sistema integrado de a lo mejor 9 y 14, ahora ya ves uno 9, 14, 45 más FCC. Así es. Entonces ya los objetivos tienen que ser pues a la par, o sea, tienen que ver, o sea, ya no nomás hablas de satisfacción del cliente, ya también hablas de satisfacción del cliente como una parte interesada, pero también en temas de seguridad y salud en el trabajo, en el tema ambiental, ahora incluso en el tema de inocuidad, o sea, cómo tú no vas a afectar a las partes interesadas de la organización en la parte de inocuidad. Entonces ya también los objetivos, ya también hay muchos objetivos integrados y eso se vuelve un cúmulo de actividades y retos fuertes para la compañía. Sí, sobre todo que esto viene a jalar también a la parte productiva, que ya empiezan a incorporar también a los procesos para ya totalmente llegar al cumplimiento de esas metas. Y algo muy importante de lo que estábamos hablando es que también ya el entorno, el riesgo, pues no solamente es para lo que pudiera ser el producto, el servicio, lo que está haciendo, sino que es también para el sistema de gestión. Sí, claro, o sea, ya ahora cualquier objetivo que se plantee la organización tiene que ser congruente con el tema de la adecuación del sistema que tú estás buscando. Entonces, si tú estás buscando un sistema de inocuidad, pues lógicamente los objetivos tienen que ser congruentes con el tema de inocuidad. Ya después lo platicaremos a lo mejor más adelante, pero sí es muy importante ser muy específico con el objetivo, porque al principio cuesta mucho trabajo darle el enfoque, sobre todo si ya tienes una misión y una visión de la compañía. Ok, pero bueno, los objetivos también en algo que nos estás diciendo, tampoco es que sean inmóviles. Al final, sí, los sistemas, como en el mismo ya dinamismo que traen, pues los objetivos se pueden establecer, pero estos pueden cambiar con el tiempo, ya sea a corto o largo plazo, porque antes, pues tú tenías este objetivo y te duraba un año, pero ya no es la tendencia así. Sí, fíjate que ha pasado mucho y yo me he dado cuenta, y Cassandra no me va a dejar mentir, que antes eran objetivos y ibas a una empresa o a otra y eran prácticamente los mismos, ¿no? Sí. La política era la misma, nomás le cambiaban la palabrita de la empresa y era como lo mismo. A veces también es una mala práctica de la parte de consultorías o de la gente que por ahí implementa sistemas, pero ya ahora ya no, o sea, ya ahora le quieren dar el enfoque de cada empresa y cada empresa pone como su toque particular en cada objetivo y ya cada vez ves objetivos diferentes que a veces te quedas, caray, ese objetivo no lo había visto de esa manera y hace que rete el sistema de manera adecuada. Sobre todo muchas organizaciones yo he notado que están muy, muy atentos a la mejora continua, muchas reuniones, la dirección también se involucra y esto pues también ayuda a que ellos mismos se den cuenta si realmente está funcionando o no. Sí, porque eso también es importante. Lo que tú dices antes, como que la dirección era más lejana a los sistemas y cada vez creo que pues los tres auditamos, estamos viendo como que también ese enfoque de que la dirección es más cercana y conoce más sobre el sistema, sobre los objetivos que está estableciendo. Pero fíjate que también antes era como que si el director se metía, él ponía los objetivos y háganle como quieran,
estos son los que tenemos que cumplir, ahora ya no. Ahora como también se promueve mucho la parte de liderazgo, también cada proceso ya trata de darle como el enfoque a cada área y también ya hay una discusión positivo, se puede decir, y ya no es una imposición solamente de la dirección, y ahora hay como más interacción entre los grupos de trabajo. Sí, incluso en la misma estructura puede haber ya objetivos para la dirección, objetivos para el siguiente nivel y demás, que van a abonar al sistema, es decir, pero ya con una mejor estructura. Pero sí es cierto, antes, como lo comentaban, el director ponía los objetivos y a veces no tenían una relación con el sistema. ¿Qué opinaban de esto o qué opinan de esto cuando el objetivo no tiene una relación con la organización? Es que se nota, al final se nota. Perdón. Sí. De hecho, también me ha tocado ver que uno va y revisa un proceso, lo ves en físico, y cuando tú ya vas a ver los objetivos, que lo revisas ya en sus resultados, pues ves que a veces no son congruentes o incluso no abonan. O hay veces que ves un objetivo que lo tiene un proceso, pero le corresponde a otro. Ok. Sí, de hecho es bien común, o sea, porque si el director lo planteó o el encargado del sistema o el RD que se llamaba antes y planteaba un objetivo, pero si realmente no lo sientes como propio, el área lo cumple porque se lo pusieron, pero realmente no lo sienten como propios y realmente dicen, no, pues lo hago porque me lo pidieron que lo hiciera, pero realmente pues no me agrega nada, o sea, entonces ahí tú lo vas notando y lo ves ya en práctica, ya de repente ya en la práctica ya tú puedes notar que muchos descuidos o incluso poner en riesgo la seguridad y salud en el trabajo de algún proceso, porque no es como muy congruente con lo que lleva cada proceso. Y como lo comentaban, se nota, ¿no? Se ve un desfase entre el establecimiento de objetivos y lo que está pasando en el piso. Sí. Ahora, ¿en qué punto nos pide la norma objetivos de manera específica? ¿Y qué tipos de objetivos son los que se piden en los sistemas de gestión? Pues normalmente son los estratégicos y los de proceso. Entonces los estratégicos van a ser como los de arriba, o se puede decir como la dirección, la alta dirección, los del sistema de gestión, los principales, pero también hay indicadores objetivos que van a estar alimentando a esos objetivos estratégicos. Entonces al final todos suman. Entonces los de proceso le van a sumar a los estratégicos. Incluso puede haber corporativos, objetivos corporativos que son como a nivel global, de a lo mejor de país o a nivel mundial, y todos suman. O sea, es como una cadenita, como una cascada. Pues al final esos son los objetivos principales que normalmente se manejan en las compañías. ¿En qué partes de la norma nos pide directamente establecer objetivos? Bueno, desde ahí, como comentaba él al inicio también, desde ahí es cuando ya la organización pues va digamos, viendo también su visión, y ahí es donde lo van a ir acoplando poco a poco para no perder el rumbo como organización. Ok, ¿y con la mejora continua también tenemos que establecer objetivos? Claro. ¿Por qué? Sí, porque al fin de cuentas, si no mides algo, no se mejora. Entonces, al final, lo que promueve un objetivo es la mejora continua. Por eso tienen que ser retadores, tienen que tener una vida útil o una vida de tiempo para poderlos estar monitoreando y saber que nos están promoviendo la mejora continua. Normalmente esto lo vemos en los sistemas, que los objetivos tienen que estar como congruentes con la política, porque sí nos podemos dar cuenta que si la política se ve muy bonita, está muy bien aprendida por los trabajadores, pero realmente los objetivos que se plantearon en teoría deben estar alineados, ya lo ves en piso y no cuadra. O sea, te planteas temas de tecnología de punta, de el personal altamente capacitado, comprometido, y cuando ves que cuando estás auditando, ves en toma de conciencia que todos se pelotean, parece ping-pong, ¿no? Que le toca a fulanito, no, que le toca a sudanito ese procedimiento, esa acción, y ya no cuadra tu política contra el objetivo de alta capacitación, incluso ves muchas reparaciones temporales, ves temas de caídas de plafones o suciedad, cosas así. ¿Dónde está la tecnología de punta que dice la política y que no se está cumpliendo el objetivo de mantenimiento? Entonces ahí es donde empiezas a ver que no cuadra. Entonces, desde su punto de vista, el aspecto de establecer la política, así como los objetivos que van ligados a esta, ¿también la dirección tendría que estar comprometida con ello? Sí, porque es una parte fundamental. A fin del día es un sistema vivo que tiene que estar en constante movimiento. Sobre todo si cambia un proceso, a lo mejor que ya no está una persona en alta dirección, bueno, y demás. Ok. Sí, no, y aparte debe estar totalmente comprometida la dirección. Ya ahorita el sistema, antes era mucho que le recargaban al RD, era el representante de la dirección, el que le recargaban. Si todo estaba bien, todos somos buenos, pero cuando era algo malo, le recargaban ahora al RD, pero ahora ya no, ahora
las normas integradas o los sistemas nuevos promueven mucho liderazgo y el tema que la dirección se meta de lleno también al sistema. Entonces, al final el director es el que pone el recurso y si no hay un recurso, pues los trabajadores trabajan con lo que tienen y ahí es donde pueden incumplir en un programa de capacitación, pueden incumplir en un programa de mantenimiento de equipos, pueden incumplir a lo mejor en una falla de alguna área donde debe de llevar no sé, algo sanitario o cierta pintura, cosas así, y pues se quedan con las manos amarradas porque no lo pueden cumplir y no cumplen con el objetivo de buenas prácticas, no cumplen con el objetivo de los prerequisitos que deben de llevar a lo mejor en los temas de inocuidad. Entonces, incluso, por ejemplo, nos ha tocado ver mucho que se promueve mucho la seguridad y salud en el trabajo, que la seguridad es primero y que todo sobre seguridad, y ves los montacargas sin cinturón de seguridad, con las llantas desgastadas, y les preguntas por qué, es que no me han autorizado las requisiciones, no me han autorizado como los recursos. Eso es directamente en la dirección. Y eso es muy común. Hay veces que en temas de inocuidad me ha tocado ver que organizaciones le dan más peso a la parte de seguridad. A lo mejor porque tienen revisiones constantes, porque tienen otro tipo digamos, de sistemas, ¿no? Cumplimientos. Entonces muchas veces pierden el hilo. Que eso sería un error, ¿no? Es decir, tú tienes un estándar, como tú lo dices, de inocuidad y tus objetivos van ligados hacia otro estándar o otro cuidado que deberías de tener. Que no está mal, al final puedes tener nada más tu sistema de inocuidad, pero también tienes que ver por la seguridad de tus trabajadores. Pero hablando en temas, pues sí tienen que ser específicos hacia el estándar que estamos viendo. Sí, claro, claro. Uh-huh. Ahora, como parte de lo que pues ustedes ya vieron, durante la auditoría, ¿ustedes cómo es que hacen la revisión de los objetivos? ¿Cómo es en su proceso? ¿Cómo es que ustedes se dan cuenta? Y sobre todo para que no haya una desvinculación entre la política y los objetivos que se establecen. Pues primero que nada es preguntar tal cual. ¿Cuál es tu política y cuáles tus objetivos, no? Tú lo preguntas y te lo explican con tus propias palabras. Es como, explícame tu política. A ver, ahora platícame tus objetivos. ¿Cuáles son? Tenemos todos estos. ¿Cuáles son los de tu área? ¿Cómo abonan esos objetivos, esos indicadores de tu área para los estratégicos, que son estos 3, 4 principales? ¿Cómo abonan los tuyos? Entonces empezamos a ver como ese tema de toma de conciencia con ellos y entonces ya empezamos a pedir evidencia objetiva. Ok, aquí me estás diciendo que necesitas tener un cumplimiento de tu plan de mantenimiento de tanto por ciento. Vamos viendo tus programas de mantenimientos preventivos. ¿Lo cumples? Bueno, muéstrame evidencia. Entonces ahí vamos como indagando y viendo que realmente ahora, ¿cómo sabes que tú contribuyes en la eficiencia aquí hay un objetivo que habla de temas de inocuidad? ¿Cómo tú contribuyes en ese tema? Porque si yo tengo buenos mantenimientos preventivos, puedo tener un sistema mejor y mis máquinas no van a fallar y eso me va a promover que no haya contaminación, por ejemplo, cruzada o algo así. Entonces, eso es como nosotros ligamos tanto la política, los objetivos y las actividades que hacen las personas en sus áreas distintas. Okay. Incluso esas mismas entrevistas que se realizan con los procesos muchas veces nos dan entrada para revisar otros procesos que dices, mira, pues por aquí puede ir esta línea de investigación. O que el objetivo esté ligado también hacia otras áreas, ¿no? Claro. Que también que también se puede dar. Ahora, por ejemplo, ¿les ha pasado esto que nos estaban comentando, que la política no corresponde a los objetivos? ¿Cómo lo ven cuando llegan con el director, con la revisión con la dirección? Y que es notorio. ¿Cómo les ha tocado en ese tipo de aspectos? Sí, fíjate que a veces es curioso porque a veces el director no se da cuenta. A pesar de que tuvieron una revisión por la dirección, una auditoría interna, que se les pasan como informes de todo, el director no se da cuenta a veces hasta que no hacemos la auditoría. Ellos se dan cuenta que hay muchos temas que no se han arreglado y que hay incumplimiento de indicadores y decimos, oye, aquí hay un indicador que no se ha cumplido, por ejemplo, de compras, que no ha surtido el material en tiempo y forma o no ha tenido este tema, pero ¿cómo si yo autorizo todo lo que me están pidiendo? Pero en algún punto se está atorando ahí el proceso y es cuando se dan cuenta ellos que la política que se supone que plantearon de cumplimiento y que eficiencias y todo eso no es congruente. Entonces ahí es cuando nosotros planteamos, mira, vimos esto, observamos esto, ¿tú cómo lo has manejado? Y es cuando, afortunadamente hay ocasiones que sí lo saben y ya tienen como planteado cuál es el plan de acción, cómo lo van a solventar, cómo lo van a hacer, pero hay veces que no. Entonces es ahí cuando nosotros tenemos que ser como muy correctos a la hora de
plantearles la evidencia, no para que castiguen al proceso, porque al final de cuentas todos son un sistema y si falla uno, fallan todos. Todos, pues, o sea, falla el sistema como tal, es un ¿no? sistema. Entonces, nosotros como auditores tenemos que ser muy propios y muy correctos a la hora de presentar esa información y que él sea algo que le agregue valor para que puedan como seguir dándole seguimiento a esos objetivos y que él como director pueda, incluso sirve mucho porque a veces el director se da cuenta y es cuando suelta los recursos y ahí es cuando ya empieza a generarse pues otro valor diferente. En la siguiente auditoría de seguimiento se ve totalmente diferente porque ya toma conciencia de ese tema, ¿no? Es cuando se dan cuenta que tienen una ceguera de taller. Y ahí, pero muchas veces también ahí yo veo el compromiso de la misma alta dirección que dicen, como dicen, es que no estamos dando, no sabíamos que no estábamos dando. Muchas veces ves que tienen varios efectivos y para ellos a lo mejor es normal en cierto volumen, pero ya que se ponen a sacar números y a ver los indicadores que están saliendo, ahí es cuando pues ya, digamos, hay esa concientización. Algo que habíamos hablado y sobre todo que es muy interesante, pues es que el director tiene que estar ahí como que presente. ¿Ustedes han visto objetivos que, por ejemplo, sean aspiracionales y que nunca los lleguen a lograr? Es decir, que al final van como que con una política muy alta y que son aspiracionales. Ahí, ¿qué nos podrían decir? ¿Cuál sería la mejor estrategia para establecer objetivos? Pues fíjate que va a haber algunos objetivos que definitivamente no van a lograrse. O sea, hay unos muy generales, pero hay otros que definitivamente no se van a, por ejemplo, 0 mermas o 0 quejas. O 0 quejas. Que eso sería un objetivo mal establecido, ¿no? Sí. Ahí está mal establecido. Por ejemplo, tú puedes decir, yo me permito 0 quejas de inocuidad o 5 quejas de inocuidad en el año. Está mal planteado ese objetivo, porque una sola queja de inocuidad te puede causar una muerte. Sí. Entonces el objetivo está mal planteado. Sí, son 5 quejas de inocuidad, pero de cierto nivel o de ciertas características, pero está mal planteado el objetivo. Por ejemplo, dicen, cumplimiento del objetivo al 100% de mis requerimientos legales. Pues el requerimiento legal, ¿se cumple o no se cumple? No hay que al 90%. No es negociable. No es negociable. Y deberías de cumplirlo. Y lo debes de cumplir, o sea, entonces el objetivo está mal planteado. Entonces ahí es donde nosotros como auditores también tiene que ser retador y tiene que ser medible y alcanzable y todo eso, pero sí nosotros ahí es donde podemos poner una nota como en la auditoría, porque realmente no es congruente su objetivo. ¿Cómo te vas a permitir tener 5 eventos al año en temas ambientales? O sea, me permito 5 desviaciones ambientales en el año. No se puede, porque con una sola puedes tener una catástrofe en el tema en alguna empresa. Entonces, está muy mal planteado el objetivo. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta que no está congruente sus objetivos, que a lo mejor tienen la idea y sí lo están llevando a cabo, pero no está bien planteado a la hora y confundes a la gente. Entonces, ahí la gente está pensando, es que en el año nomás tuvimos 3 eventos de inocuidad, tuvimos 3 eventos de ambientales y se confunde a la gente. No fluye bien la información y es donde podemos caer en un error muy grave. Sí, también es muy común que pongan 85% el cumplimiento de los prerequisitos. Y dices, oye, pero pues es que esto es la base. Más si estás auditando un HACCP, alguna empresa de un alimento listo para consumir, dices, oye, pues este objetivo no es congruente con el esquema con el que tú te estás auditando. Y sobre todo, bueno, a mí me ha tocado también, como tú lo dices, que buscan objetivos, pero que los objetivos o no están bien planteados o que las metas son bajas y que pues luego yo también cuando los enfrento es, ¿a poco tú te permites el 15% de merma, de falla, de no cumplimiento legal? Que eso también es importante. Estamos viendo algo que para establecer objetivos las organizaciones también tienen que conocer cómo se establecen, ¿no? No solamente es por un requisito de la dirección, es también que lo puedan alcanzar. Sí, y también, o sea, también muchas veces el ímpetu de tener un cumplimiento con una norma te hace ser condescendiente hasta cierto punto y decir, pues vámonos poniendo en 85, en 80 y a ver qué pasa, ¿no? Y de alguna manera pones objetivos que a lo mejor cubren a los demás, los más grandes o los que están bien, pues cubren a los más chiquitos que no están tan bien y tú promedias a lo mejor los objetivos en general y realmente no te promueven la mejora continua. Entonces, pues sí, tienes chorro mil objetivos, pero no te están sirviendo. Entonces, ahí es donde nosotros como auditores tenemos que ser muy puntuales con ellos y decirles, pues esto no te están ni promoviendo la mejora continua, ni te está promoviendo el tema de objetivos, ni tampoco es congruente con tu política. Y ahí es donde dejamos las notas. Ok, ¿a ti te ha pasado algo así durante las auditorías? Sí, me ha pasado a ver en temas de inocuidad, también en temas, por ejemplo, de defectos, de mermas. Es muy común. Y sobre todo, pues yo creo que la organización cuando tienen el reto de implementar, pues tienen que buscar las estadísticas, ¿no? Para poder también establecer objetivos.
Y sobre todo, ¿ustedes qué opinan, por ejemplo, de esos objetivos que lleva 5 años el sistema y sigue siendo 85? Es decir, que no se mueve obviamente la marca del objetivo. ¿Eso es bueno para el sistema? ¿Cuál es su punto de vista desde auditores? Pues para mí es es la mejora continua. Si el año pasado tú dijiste que ibas a tener 80, pues bájale un poquito, ¿no? O sea, poco a poco vete exigiendo un poquito más. O subir, bueno, pues bájale bájale a las mermas, subir el objetivo, efectivamente. ¿no? Sí, pues mira, hay objetivos que hasta te ponen el 100% y los ves y todos bien bonitos, 100%, 100%, 100%. Es como un programa de mantenimiento está al 100%, o sea, no lo puedo creer. Déjame ver o deja contrato al de mantenimiento porque como un programa de mantenimiento va a estar al 100% siempre, ¿no? Entonces empiezas a indagar y te das cuenta que no, o sea, que hay muchas reparaciones temporales o cosas, lo que ya platicamos anteriormente. Entonces sí, o sea, sí nos podemos dar cuenta que a veces por comodidad, pero también depende mucho de la gente o del área de cada proceso. Si hay un encargado, siempre hay un encargado del sistema, pero cada proceso se debe hacer responsable. Y eso es lo que nosotros también les comentamos mucho en las auditorías. El liderazgo que piden las normas es por proceso. Entonces también cada proceso debe ser rigorista con sus propias actividades. O sea, no le podemos dejar de decir, pues eso me lo pusieron y ya con eso estoy cumpliendo. También cada liderazgo de cada área debe de ser muy puntual para ir mejorando. Y eso es responsabilidad de cada proceso. O sí. Incluso también, perdón. No, o incluso también tienen muchas veces algunos servicios subcontratados. Y eso también es un error común que la empresa o el proceso suelta, digamos eso, y se lo deja nada más al proveedor. Entonces, oye, pues es que no estamos cumpliendo ese objetivo porque el proveedor me falló. Entonces, pues ahí entra también la parte de que ellos verifiquen, revisen, y si no, pues vean cómo están las evaluaciones con sus proveedores. Eso es un muy buen punto, porque las organizaciones cuando a veces subcontratan, como que no lo ven como responsabilidad de ellos. Es de mi proveedor y como que el proveedor te conteste, ¿no? O eres el responsable de ese proceso. Y no tiene que ser así. Al final, el sistema es de ellos. Y sí, el proveedor va a jugar un papel, pero ellos tendrán que verificarlo. Sí, eso es muy común en plagas, por ejemplo. Sí. Eso, ahorita que comentaste, a mí me vino a la mente lo de plagas. Creo que fue a todos. Sí. Bueno, los que auditamos inocuidad, pues luego nos vino a la mente el tema de plagas, porque al final de cuentas, tú confías en el proveedor. A lo mejor te planteas un objetivo de 0 quejas por temas de plagas o inconsistencias en estas cosas, pero al final tú confías y ya cuando auditamos o llegamos a las auditorías nos damos cuenta que no están firmados los reportes, que hay incidencias, que el análisis de vulnerabilidad no se ha actualizado, la licencia está vencida. Entonces todo está bien y al final no. Entonces, y tú en tu cumplimiento dice que tienes un 100% en temas de plagas. Entonces, ese es muy buen punto, el tema de dejarles a los proveedores y no monitorearlo. Incluso nosotros como auditores a veces cuando vemos los objetivos y que vemos ahí tu scorecard y demás, a veces hasta sabemos que cuando hay 100, puede haber fallas porque la organización no está midiéndose adecuadamente. ¿Sí o no, Lalo? Cuando ves puros 100 dices, de aquí me voy a agarrar. De hecho, es un hilo de investigación. No es mala onda, pero sí, dices, como tú lo dices, con respeto. No es mala onda, pero sí decimos, aquí puedo buscar algo. Sí, puedo buscar algo, una línea de investigación. Y si me lo compran, qué bueno. Yo estoy mal y no estamos buscando las no conformidades. Pero sí te da pie a pensar que algo no está del todo bien. Sobre todo para dejarles un valor agregado, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Hay veces que tienen ceguera de taller y ellos creen que la revisión que están haciendo es perfecta. Sí, y lo que buscamos obviamente con nosotros como auditores es que pues puedan ellos también visualizar y evaluar su sistema de manera objetiva, ¿no? Sí. Y como tú lo dices, sí, es una línea de investigación. Tú ves el 100, oye, ¿qué está pasando? O incluso están bien establecidos, se están midiendo adecuadamente porque luego hay objetivos que son inversos y lo están midiendo y a lo mejor el 100 no es el reflejo de la misma operación. Sí, exactamente. Sí, o sea, a nosotros como auditores es como darnos carnita para ir a ver qué más, ¿no? Entonces, qué bueno, cuando pasa que te demuestran que está todo bien, dices, está bien, o sea, no pasa nada. No, pues. y sobre todo las organizaciones, yo creo que lejos de decir, necesito el 100 y dar el valor del 100, sería mucho más honesto, y yo siempre se los he dicho, evalúate con lo que tienes. Es decir, si al final no cumpliste el objetivo, esfuérzate mes con mes, semana a semana, según sea la frecuencia de medición de tu objetivo, para poderlo mejorar, porque esa es la intención de lo que es la misma norma. Empieza la mejora continua. ¿De qué me sirve tener un objetivo en 100 si al final esto es como disfrazar la parte de la problemática de la operación?
prefiero tener un 89 con un plan estratégico para mejorar, que ese me va a llevar a fundamentar y tener cimientos más fuertes para mi sistema de gestión. Sí, o sea, por ejemplo, ahí un tema de controles operacionales en un tema de seguridad, pues tú tienes todos tus controles operacionales o monitoreos que están al 100 o al 90, pero ahí puedes perder una vida por estar maquillando datos. Entonces, Sí. ahí es donde nosotros como auditores tenemos que ser muy puntuales y decirle, oye, está bien, tienes un 90 y estás cumpliendo, pero yo estoy viendo mucho en el recorrido esto. Los controles operacionales que estás básicos los estás perdiendo. Entonces, no sirve de nada tener un certificado colgado a la entrada de la empresa, sino realmente llevarlo a cabo, que realmente ese certificado te agregue un valor para que realmente tú puedas confirmarlo con tus clientes y sobre todo tus partidarios, que son tus empleados, que no tengan un accidente, que estén bien en salud. Entonces, creo que es más allá. Y esa conciencia también nosotros la tenemos que hacer a la hora de las auditorías. Y sobre todo para que sean más cercanos a las personas, ¿no? Como poner un objetivo en el escritorio, ya pasó eso. Es decir, tienes que ir con tu grupo de trabajo para que ellos también estén convencidos y que te ayuden a lograrlo, ¿no? Sí, o también igual ir con los procesos y a ver cómo está tu proceso, platícamelo, qué problemas has tenido y a lo mejor ahí ya llega esta lluvia de ideas para a lo mejor de ahí sacar algún objetivo que no estaban viendo. O incluso, en últimas auditorías que yo he visto, es que están los objetivos que están obviamente ayudando al sistema de gestión, pero que cuando hay fallas o cuando ha habido, por ejemplo, incidencias que no son graves, desviaciones en el proceso, crean objetivos para poder sacar de esa mala racha a la organización, y son objetivos temporales, ¿eh? No son permanentes. Es solamente como para la acción correctiva que se está tomando, establecerlo y poder llevar otra vez a niveles aceptables el proceso. Eso lo tomo porque un objetivo también no es que esté estático siempre, tiene que ser ágil y te tiene que apoyar hacia la organización. Por ejemplo, en el estándar de 21,000 que son para sistemas educativos, ahí, por ejemplo, en las universidades o en los temas de planteles educativos, se manejan planes institucionales para 10 años y tienen objetivos planteados para 10 años. Entonces, sobre eso va bajando las exigencias en cada proceso. Entonces, son objetivos muy altos que se plantean las organizaciones educativas y que cada proceso tiene que ir sumándole cada año a cumplir esos objetivos. Y esos no se cambian, esos duran los 10 años y tienen que ser muy puntuales y muy constantes. Pero me ha tocado ver que sí, estoy de acuerdo, tienes tu objetivo a 10 años como una visión estratégica, pero creas tus objetivos anuales o semestrales para lograr hacia ellos. Sí, exactamente. Sí. O sea, los van cambiando dependiendo de las exigencias o de una nueva materia o de una nueva carrera o un nuevo plantel. O sea, sí puede variar, pero siempre están en la mente esa planeación de 10 años. Y no está mal, porque es un objetivo estratégico de la organización. Tú puedes tener uno a visualización a largo plazo, pero tendrás los que estarán a corto plazo o los que son diarios, ¿no? Como la parte operativa. Sí, claro. Y al momento de ya irlos revisando, volvemos igual, ¿no? Es la misma mejora continua, la misma revisión, la que te va llevando y si no, pues ver si lo vamos a cambiar o no. Y algo muy interesante que estamos viendo con los sistemas de gestión, ya no podemos ver los puntos de la norma por separados. Al final, para establecer objetivos necesitas ver desde el contexto de la organización el riesgo, que es algo que también trae como nuevo las normas y que se está gestionando cada vez más, la responsabilidad por la dirección y la mejora continua, ¿no? Sí, ya de hecho hasta en los procesos de auditoría de nosotros hablan de procesos de riesgo en las auditorías de nosotros, entonces nosotros también como auditores tenemos objetivos que cumplir en los procesos de auditoría y también tenemos que ser muy puntuales con lo que estamos buscando. Entonces, a la hora que auditamos un objetivo, pues es como un global de todo. O sea, también tenemos que buscar hasta qué punto esa línea de investigación nos va a dar para saber que las cosas están sucediendo bien, porque a lo mejor es el punto de la norma pequeñito que habla de objetivos, pero ahí puede haber un todo, desde mejora continua, desde cumplimiento legal, desde temas de mejora continua, pero en el tema de que la gente esté aplicando bien sus acciones correctivas, esté aplicando bien sus análisis de causa raíz, todo eso. Entonces, ahí tiene mucho que ver. Para mí, yo siempre audito, no sé, Cassandra, en tu punto de vista, no sé, Lalo, pero a mí siempre me gusta auditar al principio, revisión por la dirección, auditoría interna y los objetivos. Porque te dan y acciones correctivas, te dan un parámetro como de cómo está la empresa y de ahí te vas con todo lo demás. ¿Tú qué opinas? Sí, ya tienes como todo ese panorama de cómo la organización está viendo, digamos, o está enfocando
sus energías, ¿no? En lo que ellos van a estar resolviendo. Sí, y sobre todo no es malo, sobre todo como una buena estrategia también de auditoría, como tú lo dices, conocer los objetivos y demás, pero sí me gustaría que se cerrara la auditoría con la revisión con la dirección, es decir, tener también la retroalimentación de todo lo que vimos. Sí. Sí, no, al final cuando vas con el director, no sé, ya depende, a veces tú pones la auditoría con el director al principio para también ir viendo cómo está todo, pero también es bueno ponerlo al final porque al final ya tienes como toda la recopilación de toda la información y ya le puedes decir, mira, este objetivo vas así, esta política tienes esta manera, vimos esto durante el proceso, creo que aquí no es congruente esto con esto, salieron tantos hallazgos durante el proceso y es donde le podemos agregar un poquito más valor a las auditorías. Así es. ¿O cuál es tu comentario al respecto? Yo en lo personal, yo dejo también así como tú, la revisión por la dirección al final. Y ahí es cuando ya me gusta más bien que ellos me platiquen cuál es su perspectiva, hacia dónde van, cuál es de qué manera o esas personas se involucran ya con toda la revisión, hacia dónde van los recursos que están colocando y cuáles son las mejoras que planean hacer. Ya cuando me empiezan a platicar, pues ya yo le hago los comentarios, pero sí, hay algunas organizaciones que pues también los objetivos, pues ahí andan como que queriendo dar con bola y no. Que a veces no se logran. Sí. Sí, no, y sí te das cuenta que a veces ya te mostraron los objetivos en cada área y el responsable ya te los mostró con gráficas y estos de araña y no sé qué tantas cosas que le meten ahí a los objetivos y llegas con la dirección y también a veces no, sí nos ha pasado pues de que no lo conocen. Que no los conocen o de repente las desviaciones que nos estuvieron mostrando no lo saben y ahí es donde se enteran. Entonces está bien, o sea, al final de cuentas es la mejora continua, también eso les va a servir. No, y sobre todo no los quiero poner en contradicción, no, es una buena estrategia. Por ejemplo, Sí. yo sí tomo la revisión con la dirección al inicio, pero como documento. Pero sí termino con la entrevista con la alta dirección. Entonces es una forma, como tú lo dices, de saber cómo van, cuáles son los objetivos, porque incluso para una buena técnica de auditoría necesito conocer cómo se están midiendo para poder obviamente entender los procesos y sobre todo, pues a partir de ello, pues ver qué voy a pedir de información en referencia a cada una de las áreas. Y fíjate que a veces también el error está en la metodología de cómo los miden. ¿Sí? O sea, a lo mejor el objetivo está bien planteado, está bien, o sea, se escucha bien y el objetivo de cómo se planteó está bien, pero la metodología como la están midiendo está mal. Ahí es donde dices, no, los cálculos no te están dando lo que, o sí te están dando, pero están mal hechos. Sí. Ahí también lo podemos notar. Sí, que te dan de más o te dan mucho menos. O te dan mucho menos. Uh-huh. Que también esto es importante para quien establezca objetivos, establecer una buena metodología para la medición y que sea real. Exactamente. Y retadora, sobre todo. Uh-huh. Sí, que son características que obviamente buscamos en los objetivos, porque luego los objetivos se vuelven como aspiracionales. Uh-huh. Ser la mejor organización. Pero ese no es tu objetivo, es decir, sí, a largo plazo, pero si lo pones como objetivo principal y que ese lo estoy midiendo y, oye, ser la mejor organización, cumplimiento 100, no le das espacio ni incluso a la mejora continua. Al momento de que es una aspiración, pues no se vuelve medible. Tienes que, ok, quiero ser la mejor organización, pero ¿cómo lo hago? Y establezco mi siguiente nivel de objetivos para buscar, obviamente, el cumplir con ellos. Sí, no sé si les ha tocado de alguna auditoría de inocuidad que les digan, mi único objetivo de inocuidad es 0 quejas de inocuidad en el año. Y ya no sé cuál más plantear. Esa es mi base de todo. Sí, eso es muy común. Eso es muy común. Y dices, ¿cómo no puedes tener más allá una visión de ver qué más puedo plantear? Entonces es cuando también ya nosotros como auditores nos da como ver que no hay una conciencia muy adecuada del sistema, que es todo lo que abarca el sistema de gestión. Porque hay recall, porque hay fraude de los alimentos. No lo puedes basar en un solo objetivo. No lo puedes basar en un solo objetivo. O sea, fraude de los alimentos, alérgenos, ambientales, o sea, hay muchísimas cosas. Mantenimiento, infraestructura, cumplimiento legal. Y dices, no, entonces aquí o alguien les ayudó mal o el sistema está planteado de manera errónea. O también, no sé si les haya pasado en las transiciones, cuando dices, oye, voy a pasar de una versión a otra versión de la norma. Mi objetivo es lograr la transición. Sí. Ok, eso es lo que... O pasar la auditoría. Pasar la auditoría. Con 0 no conformidades. Es decir, esa es la aspiración, que era precisamente lo que yo les decía. ¿Cómo lo vas a lograr? Ahí es donde tienes que establecer tus objetivos. Objetivos que de repente dicen, auditoría externa, máximo 2 no conformidades menores.
caray, o sea, pues si una no conformidad es parte de un proceso de auditoría, o sea, salgan 2, salgan 4, mayores, menores, lo que sea, pues es parte de un proceso, eso no nos tiene que dar, no nos agrega nada, pues. Y aparte, por ejemplo, eso es un objetivo que la organización no puede controlar, es decir, al final va a haber una verificación por un tercero, No es va a congruente. haber evidencia, puede ser que una no conformidad se coloque por la misma evidencia y que no estás controlando. Sí, yo preferiría tener 10 no conformidades en mi empresa, pero bien puestas, y que eso me haga promover a decir, mínimo 2, o sea, no me sirve de nada eso, o sea, ¿para qué? Ujú. Y es muy común, ese tipo de Sí, como objetivos. cero quejas, cero incidentes de seguridad, Ujú. cero demandas por ambientales. No, o sea, por ejemplo, 0 muertes, o sea, 0 muertes en un sistema de seguridad. ¿Qué o es sea, lo que buscas? o sea, lógicamente todos los sistemas son preventivos. Pero ¿cómo lo haces? ¿No? Ey. ¿Cómo lo vas a hacer para lograrlo? Ahí es donde tendrías que establecer los objetivos. Exactamente. Ujú. Pues muy interesante y sobre todo, pues obviamente a mí me gustaría que pues pudiéramos seguir platicando, pero el tiempo, además de ser el enemigo de los auditores, también es el enemigo de los podcasts. Y pues obviamente les agradezco por esto, pero vamos a ir a la siguiente sección. Casos del público. Precisamente llegamos a esta sección donde nuestros escuchas pues nos dan a conocer algunas preguntas o inquietudes que ellos tienen. En este caso fue Darío Cortés. Él nos hace una pregunta. Me queda claro que existen bases que nos pueden ayudar a lograr el establecimiento de objetivos específicos dentro de la organización, pero aún me quedan las siguientes dudas. ¿En qué momento puedo determinar si mi estrategia de implementación no ha funcionado del todo? ¿Y cómo logro identificar con prontitud si el cumplimiento de algunos objetivos están afectando al cumplimiento de otros? ¿Ustedes qué opinan sobre esos dos cuestionamientos que nos hace Darío Cortés? Cuando tienes, por ejemplo, muchas fallas en algún, por ejemplo, en caso de inocuidad en algún prerequisito, que es algo recurrente, una no conformidad que se levante en una auditoría interna y no tengas un cierre efectivo. ¿Estoy de acuerdo? Sí, por ejemplo, si tú observas, el enfoque basado en riesgos nos ayuda a ser preventivos y por eso haces un análisis de riesgos y todo lo demás. Pero si tú monitoreas el tema de acciones correctivas en tu sistema de gestión y ves que te estás llenando de acciones correctivas y estás actuando como bombero todo el tiempo, bomberazos, quiere decir que a lo mejor lo que tú te estás planteando como objetivos no es lo más adecuado. Tal vez te estás quedando corto o tal vez no están bien planteados los objetivos. Entonces ahí es donde tú tienes que, no sé, retomar o hacer una pausa y empezar a ver, porque si tu matriz de riesgos no es la más adecuada, a lo mejor no estás actuando de manera preventiva y tus objetivos previstos o los objetivos que tú estás planteando no los estás logrando porque esa prevención que se supone debes de tener no la estás cumpliendo. Sí, y por ejemplo, él dice, él habla, ¿cómo puedo ver si mi estrategia de implementación no está funcionando? Pues la verificación, es decir, al final tiene que verificarse. Ya creo que pasaron esas etapas donde la revisión por la dirección era cada año. Los objetivos incluso tienes periodos específicos para verificarlos. Verificaciones tempranas cuando estás implementando son más comunes que cuando ya tienes experiencia. Entonces ahí una verificación oportuna semanal, mensual o demás te puede marcar tendencias para ver si hay errores. Y la otra que decía, oye, ¿cómo puedo ver que si algunos objetivos están afectando el cumplimiento de otro? Era algo que tú tocabas durante la plática, Germán, es englobarlos en promedios. Cada área, cada punto donde tú quieres poner un objetivo, tiene que tener su forma de medir. A lo mejor si tienes uno global, pero que tu resultado del objetivo no sea el resultado global como el específico. ¿Por qué? Porque si no, al momento de promediar, no te das cuenta de las áreas que lleguen a tener problemas. Es decir, si estás midiendo, por ejemplo, el cumplimiento de las áreas de mantenimiento, de calidad, de servicio al cliente, y los mides y, por ejemplo, haces un global, nunca vas a identificar que a lo mejor los problemas que existen en una porque el promedio les eleva la calificación a las otras. Sí, fíjate que un tema bien común también es de que tú te planteas tiempos o periodos, 3 meses, 2 meses de revisión, o 6 meses, 1 año, no sé. Y los principales, o cuando levantas una acción correctiva, tú le pones en el sistema. Si al año no se cumple el objetivo, levanta una acción correctiva. No, pues está muy mal, porque al final, si al mes ya te estás desviando, o tienes tendencias que vas bajando y te vas a esperar 1 año para tomar acciones, pues mal, o sea, no lo puedes hacer, o sea, tienes que ser, por eso yo hablo mucho de liderazgo.
cada proceso es responsable de que sus objetivos indicadores, si hay alguna desviación, ellos tienen que levantar el mando y actualizar su análisis de riesgos y actualizar el tema de una acción correctiva. Y algo que estaría mal entendido es que el liderazgo es la dirección. No. Liderazgo de... El liderazgo, de hecho, ya en la misma definición de la misma norma, dice grupo de personas Sí. como tal para poder tomar las decisiones. Y como tú lo dices, cada área tiene su liderazgo al respecto. Sí, y es algo que Cassandra no va a dejar mentir. En las auditorías estamos promoviendo mucho. Porque no sé si les pasa en las auditorías, pero eso no me toca. Eso le toca a cada proceso. Y se empiezan a pelear entre ellos. Entonces, es liderazgo. O sea, y al final de cuentas, no, a mí me dicen que hasta que tenga 3 desviaciones en el indicador en el año, entonces levanta una acción correctiva. No. ¿Para qué esperarte a 3? ¿Para qué te esperas? O sea, a lo mejor puede ser algo... Estás evitando un control operacional crítico que, no sé, el gas está sin la tierra y así llegan los montacargas, no se conectan a la tierra y estás teniendo un riesgo muy alto de perder hasta una vida. Entonces, y lo asumes como algo que si pasó una vez, o sea, y se desvió otra vez, hasta la tercera vez vas a esperarte, ¿no? O sea, no puede ser, pues. Por ejemplo, es un ejemplo que se me ocurre ahorita por la seguridad. Que es burdo, pero que al final lo que queremos como que resaltar es que no tienes que esperarte, o a lo mejor esa de 3 establecimientos para llegar a una acción correctiva no es la mejor forma de medirlo. No, definitivamente no. O sea, al final te quedas corto y llega la fecha y ¿qué hicieron? No, pues hasta ahorita vamos a lanzar. ¿Cuál fue la causa real? No, pues ya pasó. O el riesgo, ¿no? A lo mejor los 2 primeros no pasó nada, pero en el tercero a lo mejor ni siquiera llegas a la acción correctiva porque puede ser lo más crítico. Sí, no, y dices, ¿ya para qué? O sea, dices, ya el director te va a pedir resultados y te va a decir, oye, ¿y por qué en tu área no hiciste nada? Y el enfoque de todo sistema es preventivo. Exactamente. Claro. Incluso también hay algunos que se miden de forma diferente a pesar de que son del mismo proceso. Entonces, ahorita volviendo a lo que comentabas de que muchas veces hacen su promedio, pues entonces no es tan objetivo ni te arroja un resultado tan fiable porque pues ni siquiera se están midiendo de la misma forma. Así es. Y tendrías que buscar las necesidades para cada proceso. Sí, claro. Pues muy interesante. Esperemos haber podido contribuir a tu pregunta, Darío. Y pues bueno, vamos a la siguiente sección. El gurú de la auditoría. Pues aquí llegamos a establecer las conclusiones y tengo yo las siguientes. Un objetivo es el resultado a lograr. Un objetivo puede ser estratégico, táctico u operacional dentro de un sistema de gestión. La política del sistema de gestión se basa en el establecimiento de objetivos. Los objetivos del sistema se especifican para las funciones, niveles, procedimientos de las organizaciones. La implementación de los objetivos incluso debe de ser específica, medible, alcanzable, relevante y temporal, para que de esta forma las organizaciones puedan lograr sus resultados. ¿Tienen algún comentario final de su parte? Bueno, pues de mi parte sería invitarlos a las organizaciones a que hagan parte de esta revisión de los objetivos de más procesos, ¿no? Así, por ejemplo, como en inocuidad, tenemos un equipo multidisciplinario que inviten a todos esos procesos y realmente analicen qué es lo relevante, cuáles son las necesidades de cada uno. Ok. Sí, yo el comentario es igual y retomo un poquito el tema del liderazgo. O sea, aquí es muy puntual que cada área o que cada proceso se haga responsable de sus indicadores y eso va a sumar. O sea, al final va a haber objetivos estratégicos que se tienen que cumplir por la alta dirección o por el sistema, lo que sea, pero cada proceso tiene que tener el liderazgo suficiente para que cada uno contribuya con ese granito de arena para poder cumplir los principales. Si uno falla, todo puede ocurrir o todo puede fallar. Entonces, yo sí la recomendación es involucren a la mayor gente posible y que realmente sea algo que la gente sienta propia de su proceso para que eso sea como algo motivante y no sea nada más un documento por cumplir. Sí, y yo me quedaría con un comentario final que los objetivos son de toda la organización. Muchas veces las direcciones no quieren que se enteren de los objetivos porque si van mal van a decir, ¿qué está pasando? Al final, pues es mejor hacerlos públicos para que trabajen en conjunto y como tal, pues obviamente refuercen su sistema, tengan mejores productos, tengan mejores servicios, mejor cumplimiento normativo y legal, pero pues esto es una forma de impulsarse como organización. Una apertura a conocer también los resultados estratégicos. No, impacta mucho, por ejemplo, si hay un objetivo, impacta mucho que, por ejemplo, lo compartas con la gente de producción porque se dan cuenta qué pasó. Entonces dicen, chin, o sea, en mi chamba yo estoy fallando
y le voy a echar más ganas porque llevo una queja, llevo un tema de reclamo, llevo un tema de inocuidad, entonces sí impacta mucho el comunicarlos. Sí, porque luego si se ven lejanos, tampoco te sientes partícipe de ellos. Sí. Al final tienes que tener una cercanía al respecto. Sí, claro que sí. Pues eso sería, Lalo. No, pues te los agradecemos. Y obviamente, muchísimas gracias por el tiempo. Yo sé que siempre están muy ocupados, andan de viaje en auditorías, con reportes y con todas las responsabilidades que también tienen que cumplir. Y les agradezco mucho esta participación, que espero que haya sido de mucha utilidad para aquellas personas que están implementando sus sistemas de gestión o para aquellas que también ya los tienen implementados con toda esta experiencia que nos dieron a conocer, de poder visualizar sus objetivos y ver si están bien fundamentados o si no es el tiempo para poderlos modificar. Pues les agradecemos por el tiempo. Cassandra, muchas gracias. Gracias. Se los agradecemos y nos vemos en la próxima. Los esperamos en el siguiente programa. Va a estar bueno. Acabas de escuchar una emisión más de nuestro podcast. No te pierdas nuestra siguiente emisión. Global Standards, el podcast de los sistemas de gestión.